Hoy quiero contarles una pequeña historia. En 1928, Alexander Fleming, un científico, se encontraba en su laboratorio trabajando cuando de repente se dio cuenta que uno de sus experimentos había salido mal. Él tenía un cultivo de bacterias, el cual se había contaminado con un moho. El problema era que todo lo que estaba alrededor, todas esas bacterias que estaban alrededor del moho, simplemente desaparecían. ¿Qué hubiera hecho la gran mayoría de personas? Probablemente desechar el experimento cual si fuera un fracaso. Sin embargo, Alexander Fleming no tenía esos planes. Él se dedicó a investigar, a descubrir cuáles eran las razones. Y ese accidente, sumado a la determinación de Alexander Fleming, dio como resultado uno de los experimentos más importantes de la historia, la penicilina, el primer antibiótico del mundo. ¿Cuál es la enseñanza en este caso? Que muchas veces pensamos que un problema, una situación adversa, es algo negativo. Sin embargo, no nos damos cuenta que constituye el primer paso para una oportunidad increíble. ¿Te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué actúas como actúas? Esa fue una pregunta que lancé en una clase con estudiantes de Derecho y las respuestas fueron muy similares en la mayoría de los casos. Soy como soy y actúo como actúo por decisión propia. Entonces yo les pregunté, si yo traigo un traje con 2 botones, ¿por qué solamente utilizo uno? Y así podríamos cuestionarnos un montón de cosas. Pero la respuesta casi en la mayoría de los casos es la misma. Es parte de un constructo social, muchas veces impuesto, es decir, ese molde, esa corriente a la que estás llamado a seguir. Muchas veces la gente acude a un concierto simplemente porque los demás quieren ir a ese concierto y no sabe si realmente le gusta o le va a gustar. Muchas veces seguimos una carrera que no nos gusta, simplemente porque nos dijeron que era buena. Ese es el molde, esa es la corriente. Todos tenemos grandes sueños, todos tenemos metas, objetivos, proyectos y nos estamos planteando día a día si hacerlos o no. Pero al mismo tiempo tenemos otro pensamiento en nuestra cabeza que nos dice constantemente, mi situación no es la más favorable. No tengo dinero, no tengo recursos, o los que tengo son escasos, son insuficientes. No pertenezco a una clase social alta. El tren ya pasó para mí. Tengo una enfermedad, tengo, como en mi caso, una discapacidad. Debo ser realista. Pero ¿saben qué es eso? No son buenas razones, simplemente son el pretexto perfecto para sentirnos conformes. Y quiero contarles aquí una experiencia que me pasó hace poquito tiempo. En mi lugar de trabajo muchas personas empezaron su etapa de jubilación. Y entonces las personas alrededor empezaban a decirles, wow, qué chévere, al fin vas a ser libre. Y las personas decían, sí, al fin voy a descansar, voy a viajar, voy a emprender, voy a hacer proyectos, voy a ser libre. Y entonces, ¿qué estabas haciendo hasta ahora? ¿20, 30, 40 años? ¿Y por qué no te preguntas entonces, ¿lo que estoy haciendo realmente me hace feliz? ¿O simplemente estoy siguiendo el molde, estoy siguiendo la corriente? ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil. Es la zona de confort, es lo que nos hace sentir bien. No me incomoda y tampoco incomoda al resto. Y tú me dirás, claro, salir de la zona de confort parecería ser fácil si es que tú lo dices, simplemente son palabras lanzadas al viento. Pero yo te digo una cosa, no hay peor gestión que la que no se hace. ¿Y por qué no lo intentas? Esa pregunta me la hice hace ya 19 años, cuando simplemente o apenas tenía 10 años y había sido prácticamente expulsado de una institución educativa. Pero tú dirás, claro, es que te portabas mal, es que peleabas con tus compañeros, es que sacabas malas notas. No,
Simplemente era por ser diferente, por ser ciego. ¿Y sabes qué? Te voy a contar una cosa. Yo hasta ese momento no entendía que era una persona ciega. No entendía todas las repercusiones que iban a seguir acompañando mi vida a lo largo de ese tiempo. ¿Por qué? Porque mi familia nunca fue clara conmigo, porque tenían miedo, tenían vergüenza, tenían estereotipos, prejuicios. Porque cuando yo me subía al bus con mi mamá se ponía triste. Decía, ¿sabes qué? No entiendo por qué todos te quedan viendo como si fueras un bicho raro. Y mi mamá también me decía constantemente, ¡hey, cuidado! Te vas a golpear, te vas a caer. Iba a la casa de un pariente y me decían, aquí quédate, sentado, no te muevas. Fui a la escuela y quería ser como los demás, quería jugar, quería divertirme. Pero lo que tenía eran burlas, era rechazo, me golpeaban, me molestaban. Mis compañeros escribían insultos en mis cuadernos. Tenía problemas con los docentes porque no me querían enseñar. Aprendí a leer y a escribir normalmente porque tenía un pequeño resto visual, pero poco a poco ese resto visual se iba apagando. Y entonces tuve que aprender a leer y a escribir en braille, pero aún así seguía sin entender por qué yo era diferente. No entendía que era una persona ciega. Nunca había comprendido esa palabra hasta que me lo hicieron entender de la peor manera posible. Con expulsión, con rechazo. Y entonces a los 10 años yo empiezo a cuestionarme lo siguiente, y siempre se los digo, ¿quién soy realmente? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué es lo que pensaban las personas de mí en aquel entonces? Es simplemente un niño ciego. Estorba. Es un problema que hay que quitárselo de encima. ¿Y qué se espera de esa persona a futuro? No, esa persona no tiene esperanzas. Y no era solamente el contexto educativo, era también mi familia. Muchas personas me lo decían de frente, nunca vas a llegar a hacer nada. Y entonces yo empiezo a pensar y a plantearme, ¿realmente eso es lo que quieres para tu vida? ¿Quieres ser esa persona que los demás pretenden que tú seas? Una persona sin esperanzas. ¿O quieres nadar contra corriente? ¿Quieres romper ese molde? ¿Quieres cambiar la historia de tu vida? Tu propia historia. Y empecé a decidir eso. Y muchos me dirán, tal vez eres un poco exagerado. Bueno, te doy unos datos muy breves. En el 2011, el informe mundial de la OMS sobre la discapacidad estableció que las personas en esta condición, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo, tienen peores resultados académicos, sanitarios, una menor participación económica y altas tasas, o por lo menos más altas tasas de pobreza que el resto de personas. Entonces ese era mi molde, esa era la estructura sobre la cual yo estaba encaminado, la que tenía que seguir, la que tenía que ser parte de mi rumbo. Y entonces yo quiero contarte dos experiencias que te van a hacer entender cómo yo cambié mi vida. Primero, esa gran batalla que tuve a los 10 años, de donde surgieron muchas cosas que forman parte hoy en día de mi identidad: la música, la oratoria, el fisicoculturismo y el activismo social. En el 2013 más o menos yo empecé a utilizar un bastón blanco, porque créeme, hasta ese entonces no sabía movilizarme solo, no era una persona autónoma e independiente. Intentaba recién a los 17 años convertirme en esa persona. Y tampoco tenía planes de ir a la universidad. Pero como siempre, las cosas no son como la planificas. Entonces nos dijeron, ¿sabes qué? Si no rindes el examen de ingreso a la universidad, pues simplemente no te gradúas. Entonces fui a rendir el examen sin mayor preparación y saqué una nota sumamente alta. Y entonces eso me impulsa y me motiva a tomar una de las decisiones que tú creerás más descabelladas. Irme completamente solo a vivir en la capital del Ecuador y a estudiar en una de las universidades más prestigiosas, pero más desafiantes para una persona ciega, la Universidad Central. ¿Y sabes qué es lo que decían las personas? La propia familia. Les decían cuando mi mamá estaba un poco preocupada, tranquila, déjale que se vaya, que sufra. No va a aguantar ni una semana. Va a regresar llorando a pedir perdón. Ya son 11 años y no he regresado.
Y en esos 11 años aprendí muchas cosas porque tuve que enfrentarme incluso a la muerte. ¿Te podrás imaginar qué puede pasar a una persona ciega, completamente sola, con pocos conocimientos de movilidad, sin su familia, en una ciudad tan complicada como Quito? Pero ¿sabes qué? Yo tenía una misión y la hice realidad. A mí me decían muchas veces que deberían darle un título a mi mamá también, porque me ayudaba. Y entonces yo sentía que lo que estaba haciendo no era suficiente, porque sí, era el mejor estudiante, el abanderado, que no sé qué, pero siempre estaba alguien detrás. Y yo me convertí en el mejor egresado y en el mejor titulado de mi promoción en la Universidad Central del Ecuador, rompiendo todos los esquemas y todos los paradigmas. Y te voy a contar algo muy rápidamente, que es muy parecido para que entiendas cómo siempre vas a enfrentar en el proceso obstáculos que te van a convertir en lo que eres. Igualmente, a los 17 años yo era una persona de 48 kilogramos, con 1,70 m de estatura, que quería levantar pesas y que quería convertirse en un físico-culturista. Y entonces ya no era solamente la discapacidad, sino era mi propia genética. Entonces, por un lado, la discapacidad, tú no tienes que estar aquí. Este no es un lugar para una persona que no puede ver, es peligroso. Y por otro lado, tú nunca vas a llegar a ser un físico-culturista, nunca vas a poder competir, porque no tienes cómo. Y muchas veces se burlaron y me dijeron, tú dices que siempre vas al gimnasio, pero creo que siempre está cerrado, porque no hay resultados. ¿Y sabes qué? Después de 5 años estábamos en el Mister Ecuador compitiendo. Habíamos aumentado 22 kilogramos de peso y posteriormente aumentamos 32 hasta 33 kilogramos de peso y nos volvimos a caer, sí. La pandemia, nos caímos y ¿qué pasó? Nos volvimos a levantar más fuertes y hoy son 12 años desde que empezamos a levantar pesas. Pero a mí no me gusta hablar solamente desde el qué, a mí me gusta enseñar cómo. Porque ¿sabes qué? Empieza a reflexionar. ¿Qué sería de mí si hubiera seguido la corriente? ¿Qué sería de mí si me hubiera rendido cuando era un niño? Entonces yo quiero darte un par de claves para romper el molde y para cambiar la historia de tu vida. La primera, el miedo. ¿Sabías que el miedo es aquello que te impide seguir adelante, seguir caminando paso a paso? ¿Por qué? Porque tienes miedo al fracaso, al que dirán, si saldrá bien o si seré fracasado. Pero ¿sabías que el miedo también es uno de los mejores aliados? ¿O no te has puesto a pensar, qué pasa si te estás ahogando? Tú vas a luchar a través del miedo para salvar tu vida. Y si es que existe un incendio, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí parado esperando a que te quemes? No, vas a salir impulsado por el miedo. Entonces utiliza eso y empieza a decir, ¿qué sería de mí si utilizara al miedo a mi favor? Y si no tuviera miedo, ¿cuántas cosas sería capaz de hacer? Clave número 2, persistencia. Como base para alcanzar la resiliencia. Muchas veces les digo lo siguiente, la gente de repente empieza a pensar, ¿por qué tal o cual persona de repente es exitosa? De la noche a la mañana. ¿Crees realmente que fue de la noche a la mañana? ¿No te has puesto a pensar qué hubo detrás de todo ese proceso? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas derrotas? Pero es que lo que te define y te determina como persona no son las caídas, sino la forma como te levantas. Y entonces, una vez que has superado el miedo, el siguiente paso es no rendirse, porque en el camino vas a encontrar un montón de obstáculos, un montón de vicisitudes, pero el reto es ese, no dejarse vencer, porque ¿sabes qué? Cuando tú superes esos obstáculos vas a ser invencible. Y entonces yo quiero invitarte a romper el molde, a nadar contracorriente, a incomodarte y a olvidarte de esos pretextos que lo único que hacen es autosabotearte, impedirte crecer, impedirte a salir adelante y a realizar tus sueños. Quiero invitarte a entender a esos problemas como grandes oportunidades. Te doy una última reflexión. ¿Qué le dirías a tu yo del futuro, a esa persona que está en el ocaso de su vida, que te pregunta,
yo tenía este sueño, ¿por qué no lo hiciste realidad? ¿Qué tal si salía bien? ¿Por qué no lo intentaste? Y eso se resume en una frase muy simple. Nada, absolutamente nada es imposible. Lo imposible es no intentarlo. ¿Sabes por qué? Porque nunca sabrás si realmente era imposible si nunca te atreviste a intentarlo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo no creo en lo imposible. Yo creo en lo extraordinario.